Muy bien, estamos teniendo nuestras lecturas a lo largo de este año. Hemos empezado por un libro, ¿cuál es? El libro de Josué, muy bien. ¿Qué significa el nombre de Josué? No. Ese es el tema del libro, ¿eh? Muy bien. El que avanza, muy bien. Ese es el tema del libro, vale. Pero el nombre de Josué nos lo decía Edmundo el domingo pasado. ¿Os acordáis? Sí, se llamaba antes Oseas, que quiere decir Salvador, ¿vale? ¿Vale? Salvador. Pero Josué, con la J de Jehová, quiere decir el Señor salva. El Señor es el Salvador, ¿correcto? O sea, la J, ¿vale? A Joseas, se le añade esta J al nombre de Oseas y entonces tiene significado. Y ya sabéis que el énfasis de este significado de la palabra Josué establece un principio bíblico que es el siguiente. Atención, el mismo principio bíblico que ha ocurrido en tu vida y que ocurre en mi vida, el mismo principio bíblico sobre el que vivimos, y es este. Nuestra vida cristiana depende al 100% de Dios. ¿Está claro? ¿He dicho alguna barbaridad? ¿He dicho alguna herejía? ¿Vale? Nuestra vida, ¿verdad?, depende al 100% de Dios, ¿verdad que sí? Bien, esta es la idea central del libro de Josué, ¿vale? Un pueblo que avanza conquistando la tierra prometida, pero avanza gracias ¿a quién? A Dios, ¿vale? A Jehová, gracias al Señor, porque el Señor es el que va delante de ellos, el que les da la victoria, el que es el dueño de la tierra y es el que les da la tierra, ¿vale? Y les da la tierra como un regalo, como un don, para que la habiten, para que la conquisten, para que la habiten, para que la poseen, pero es de parte de ellos, de parte de Dios, ¿sí? Y os voy a decir algo interesante que me he enterado ahora cuando he estado en Israel. El territorio de Israel no es de propiedad privada, le pertenece al Estado, al gobierno, porque ellos saben que la tierra es de Dios. Así que la gente allí no tiene propiedad privada. El gobierno, cuando alguien quiere una tierra, terreno para edificar, se lo concede por 7 años. Al cabo de los 7 años, 7 años más, hasta llegar a 49 años. Y cuando llegan ahí, ya no sé qué hacen. Seguramente renuevan algún tipo de contrato, pero la tierra no es de la gente. La tierra es de Dios y la tierra la administra el gobierno, el Estado de Israel. Hasta el punto de que el anterior gobernante de Israel, Helmut Olmer, estuvo 9 años gobernando Israel. Hasta 49. 9 años gobernando Israel. Ahora está Netanyahu, ¿vale? Durante los 9 años no cedió ningún palmo de tierra para edificar. No se pudo, solamente se podía edificar donde ya había algo construido, una casa, y entonces podía ser un edificio, porque eso ya estaba ahí, edificado. ¿Me entendés la idea? Con lo cual creció, como anécdota, en mucho los precios de las viviendas, porque al edificarse poco y haber mucha demanda de vivienda, los precios empezaron a subir mucho. El nuevo gobierno de Netanyahu dijo, no, hombre, tenemos que dar terreno para que se edifique, ¿vale? Y en esos 9 años habían desaparecido las empresas de construcción en Israel. 9 años sin construir, obreros, tal. Tuvieron que contratar 50.000 chinos con empresas chinas para que edifiquen en Israel. Y 10.000 portugueses para que puedan edificar, mano de obra. En 9 años no se había, puesto la construcción con una cosa potente y se había casi dejado solamente restaurando edificios o levantando edificios en zonas ya edificadas en ese sentido. Todo esto como anécdota, ¿vale? Pero atención, la tierra, porque la tierra es de Dios.
como está en el Antiguo Testamento, ellos dicen que la tierra es de Dios y la administra el gobierno. Si el gobierno no cede tierras, nadie puede tenerla. Solamente hay propiedad privada, os lo digo como anécdota, para gente que demuestra, gente extranjera, que demuestra que en su día compró tierra en Israel, entonces se lo respetan y le reconocen. Pero cuidado, siempre haciendo y usando esa tierra para lo que ellos dicen, ¿eh? O sea que no pueden hacer tampoco cualquier cosa. ¿Qué? ¿Verá que choca este asunto? Sí, sí, algo... Sí, de Daniel, sí, sí. Uh-huh. A sí mismo. Y sin querer, están cumpliendo la palabra de Dios. Y esa profecía magnífica y especial de las 70 semanas. ¿Por qué 9? Pues fueron nueve años del gobierno de Olmert. 9 son 490 años, porque están utilizando las éndomas, o sea, la unidad de 7-7. Vale. Interesante, eso lo cerramos porque es un tema que tú conoces muy bien, los demás nos perdemos de momento, pero que te sirva de ayuda, ¿vale? Que te sirva de ayuda si te ayuda en este sentido. Bueno, volvemos al tema de Josué, ¿vale? El principio del libro de Josué es este: la tierra que Israel conquista, la tierra que Israel habita, la tierra que Israel va a poseer, es un regalo de Dios. Si están en esta tierra no es por la fuerza de Israel, no es por los 2 millones de israelitas que entraron, no es por el ejército de Israel, ¿vale? No es por el poder de ellos, sino por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, por la buena voluntad de Dios de darles esa tierra a ese pueblo. ¿De acuerdo? Así que la tierra es de Dios, la tierra la da Dios. Pero eso es un principio bíblico que tiene que ver con nuestra vida. ¿La salvación de quién es? De Dios. Y la da, y la regala a Él, y la salvación es del Señor, y somos salvos por la gracia de Dios, y somos salvos por la misericordia de Dios, y somos salvos por la fe, Ese pueblo tuvo que entrar por fe en la tierra prometida, ¿sí? Fijaos, para atravesar el Jordán, nos dice el capítulo 3, que antes de que el pueblo avanzase para entrar en el Jordán, entraron primeramente los sacerdotes con el arca, ¿sí? Y el Señor les había prometido que Él separaría las aguas. Pero mira, los sacerdotes tenían que entrar en el agua, pisar el agua. No esperar a que Dios secase el agua. Ah, mira, Dios ha secado el agua y ha hecho el milagro, ahora ya pasamos. No, es por fe. Ellos se tuvieron que mojar los pies, entrar en el Jordán y en el momento determinado, ¡pum!, Dios hizo que ya el agua se parase, ¿vale? Se secase el Jordán porque entraron por fe. La salvación viene de Dios, pero se recibe cuando creemos, por medio de la fe, ¿vale? Tiempo de avance, claro que sí, el pueblo de Israel iba avanzando porque el Jordán, podéis poner el mapa de Israel cuando podáis, el Jordán es un final y principio, final de una etapa y el principio de otra, ¿sí? ¿Vale? El Jordán fue el final para el pueblo de Israel, por ejemplo, de todos esos 40 años en el desierto. Habían estado 40 años en el desierto, ¿verdad? Y en la parte esta del Negev, que veis por ahí, esta parte del Negev es la parte del desierto. Entonces Israel había habido 40 años en el desierto. Subieron al lado derecho del Mar Muerto, ahí lo tenéis al lado derecho, que es una zona montañosa alta, pero llana por encima, una llanura, una meseta. Subieron y bajaron al río Jordán frente a la ciudad de Jericó, que la tenéis allá, ¿vale? Allí tenéis el río Jordán, esa línea verde y azul que está hacia arriba. Antes del Jordán, al este del Jordán, a este lado de aquí, que estaba el pueblo acampado en las llanuras de Moab, era el final de una etapa, el final del desierto, ¿vale? Una experiencia donde ellos no habían trabajado. ¿Quién les daba el alimento?
Dios les daba el maná. Sus calzados no se estropearon durante 40 años, ¿verdad? Desde luego que yo allí no hubiera vendido ni un par de zapatos, ¿vale? Durante 40 años. Nada, ni deportivos, ni nada. Nos hubiéramos vendido, vamos, allí me arruinaba yo, no sé de qué hubiera comido, ¿vale? Así que sus zapatos no se estropearon, ¿verdad? Dios los sustentó, Dios los cuidó en todo este tiempo y este periodo. Vivían la promesa, al este del Jordán vivían la promesa de heredar una tierra prometida. Al este del Jordán había toda una generación, ¿vale?, que estaba sin circuncidar, porque desde que salieron de Egipto, que está aquí a la izquierda, y fueron al desierto, todos los que nacieron a partir de la salida de Egipto y habían pasado 40 años, estaban sin circuncidar. O sea que había una situación totalmente especial para el pueblo de Israel. Ahora, esa situación cambia cuando ellos atraviesan el río Jordán y se van hacia la ciudad de Jericó. Cambia, ha acabado una etapa y empieza otra nueva. Cuando atraviesan el río Jordán, la promesa se cumple. La promesa de recibiréis una tierra, la tierra prometida, se hace realidad. La promesa es cumplida. Ya no hay maná. Cuando atraviesan el Jordán, ya no hay maná. Mirad lo que dice el capítulo 5 del libro de Josué, ¿vale? Estoy en Jueces, perdonad, digo, hombre, si por eso no lo encontraba. Claro, es que Josué, aquí está, capítulo 5. Mira, versículo 11 y 12. Bueno, vamos a leer desde el versículo, por ejemplo, 9, ¿vale? Cuando les dice, versículo 7. Y a los hijos de ellos, a los que habían nacido en el desierto, Dios levantó en su lugar y Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no los habían circuncidado en el camino durante el desierto. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Eso, habían atravesado ya el río Jordán. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, es decir, ellos con la circuncisión habían salido de Egipto como esclavos, pero eran pueblo de Dios. Y la circuncisión es la señal de ser pueblo de Dios, de entrar en el pacto con Dios. Por eso aquel lugar se llamó Gilgal hasta hoy, que quiere decir rodar, cortar, que es lo que se hace con la circuncisión. Versículo 10. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, que estaba un poquito al norte de Jericó, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en las llanuras de Jericó. Frente a Jericó habían estado en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, ahora están en las llanuras de Jericó, al oeste del Jordán. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, ¿qué dice? Comieron producto de la tierra prometida. Comieron panes sin levadura y cereal tostado. Versículo 12. ¿Y qué dice? Y el maná cesó ese día. ¿De acuerdo? Después que habían comido el producto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año y los años sucesivos. Así que el Jordán marca una frontera, marca una etapa, ya marca una situación, y atravesar el Jordán es otra nueva etapa, otra situación. Y por eso hablamos de avance, por eso hablamos de crecimiento, por eso hablamos de que la vida son etapas, y cada etapa, queridos hermanos y hermanas, cada etapa tiene su propósito, su sentido, su necesidad, y hay que vivirla, pero hay que pasar a una siguiente etapa, porque las etapas son crecimiento, son avances. Y cada etapa tiene lo suyo. Cuando pasas a la siguiente, ha acabado esa etapa, de este tiempo, y empieza un nuevo tiempo. Es algo que lo veremos un poquito más adelante, que ocurre así. Así que tenemos entonces ya la circuncisión, estos
que habían nacido entre los 40 años ya entraban a formar parte del pacto que Dios había establecido con su pueblo, celebraban por primera vez la Pascua en la tierra prometida. Y hay una anécdota muy bonita, no sé si sabéis que los judíos durante estos, desde que fueron expulsados de la tierra prometida en el año 70 de nuestra era, cada vez que celebran la Pascua acaban con esta frase: el año que viene en Jerusalén. Los judíos durante 2000 años han estado diciendo esta frase cuando celebraban la Pascua: el año que viene en Jerusalén. Fueron expulsados de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, en el año 70 por el ejército romano, y siempre han querido volver a la tierra prometida, a la tierra que Dios les prometió. Y desde el año 1948, sabéis que existe ya el nuevo Estado de Israel, ¿vale? Desde finales del siglo XVII, principio del siglo XX, los israelitas, sobre todo perseguidos en Rusia, en Polonia y en varias partes de Europa, volvían otra vez a Israel, compraban tierras, se establecían como colonos en comunidades mayormente tipo socialista, comunista, y se establecían allí viviendo en común, trabajando la tierra, y los israelitas volvieron a la tierra prometida poco a poco, hasta que en el año 1948 la ONU, una votación ajustada, les declaró y les reconoció como un nuevo Estado, el nuevo Estado de Israel. Pero siempre han querido volver, porque para ellos la tierra prometida, Canaán, es la tierra que Dios les prometió, y ellos están allí y han vuelto de nuevo a esta tierra. Ahora, es interesante entonces de ver esta situación que ocurre antes del capítulo 4, después del capítulo 4, y el capítulo 4 que vamos a compartir ahora en esta mañana se centra en conmemorar, en edificar un recuerdo del paso del río Jordán, ¿vale? Y Dios les dijo que lo hicieran. Dios le dijo que lo hicieran. Les dijo que, vamos a leerlo en el capítulo 4, versículo 1. Y sucedió que cuando todo el pueblo acabó de pasar el río Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo: escoged 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu. ¿Cuántas tribus hay en Israel? Pues una de cada tribu, por lo tanto 12 hombres. Y ordenadle diciendo: tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, el lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocarlas en el alojamiento donde habéis de pasar esta noche. Así que habían atravesado el río Jordán, los sacerdotes todavía estaban en el río Jordán, y entonces, mientras estaban todavía los sacerdotes ahí en medio del río, ¿vale?, parados con el arca, 12 hombres de las tribus de Israel vinieron, cogieron unas piedras grandes, las cargaron en sus hombres y se la llevaron un poquito al norte de Jericó, la zona de Gilgal, donde estaban acampando esa noche. Llamó pues, versículo 4, Josué a los 12 hombres que habían señalado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Josué les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y hace cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. 12. Propósito, versículo 6. Sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, sea una señal, sea un recuerdo, sea un testigo, un testimonio, ¿verdad? Y más tarde dice: cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Atención, Los hijos preguntan a los padres: papás, vosotros pusisteis estas piedras aquí hay 12 piedras. ¿Qué significan estas piedras para vosotros? ¿Por qué las pusisteis? ¿Qué os recuerda? ¿Qué os dicen? ¿Qué os hablan estas piedras? Entonces, el versículo 7 nos dice la respuesta de los padres a los hijos: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando el arca pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Eran unas piedras, 12,
que se colocaron allí en el medio del campamento del pueblo de Israel. El primer día que los israelitas pisaron la tierra prometida, el primer día que iban a pasar el día y la noche allá, el primer día donde ya no hubo maná, sino que ya empezaron a comer de los productos de la tierra prometida, en ese mismo lugar, allí edificaron un recuerdo, un testimonio, un monumento con las 12 piedras, como un testimonio y recuerdo. Ahora, esto es algo que es bastante habitual y normal en la historia de los hombres, de las naciones, incluso a nivel personal. Es decir, ya en su momento el Señor, el arca, mismamente el arca, ¿de acuerdo?, de la alianza que llevaban los sacerdotes, ya era una señal, un testimonio, un recuerdo para el pueblo de Israel de la presencia de Dios entre ellos, de la palabra de Dios, porque allí estaban las 12 mandamientos, del cuidado de Dios, porque allí había una copa con el maná, y del gobierno y la dirección de Dios con la vara de Aarón, porque Dios a través de los líderes que escogía guiaba al pueblo. Luego más adelante se construyó el templo, ¿verdad que sí? El templo de Israel, otro edificio, otro monumento, otra señal, otro testimonio visible de que allí Dios estaba con su pueblo y en medio de su pueblo. En la historia de las naciones sabéis que una cosa muy típica es que cuando se conseguía una victoria se edificaba un arco de triunfo, ¿sí? Un arco de triunfo. Los romanos eran muy habituales de construir un arco de triunfo. Cuando llegaban los generales y habían conquistado territorios en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, regresaban a Roma, ¿verdad? Y se les dedicaba un arco de triunfo. Los que habéis estado en Roma, ¿cuántos habéis estado en Roma? 1, 2, muy bien. 2, pues sabéis que en el Foro Romano, que son las ruinas de la antigua ciudad romana de la época de los emperadores, la época de Jesucristo, hay el famoso Arco de Tito, ¿vale? El Arco de Tito, veréis que allí, entre otras cosas, se ve a unos hombres llevando el candelabro de Israel, ¿vale? Porque representa precisamente que en el año 66 Tito, con sus tropas, fue allí a Israel a luchar contra los rebeldes judíos, se habían rebelado contra el Imperio Romano, y como en el año 70 destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, y esa victoria del general Tito se conmemora con un arco que está en la antigua Roma, ¿vale? Allí en Roma, con esto. Pero nosotros tenemos aquí en Barcelona un arco, el Arco de Triunfo, ¿os acordáis también? ¿Vale? Y he querido no he averiguado por qué está ese arco allí. Sí, yo creo que ese arco está, os lo explico, cuando se hizo la exposición universal en Barcelona. Yo ahora el año no sabría decir si era el año 1888 o por allí, más o menos. Los del Google, si queréis buscarlo, me lo miráis. Pero recordáis que en París hay un famoso Arco de Triunfo también, que también recuerda victorias del pueblo francés frente a sus enemigos, ¿de acuerdo? Así que levantar un edificio como testimonio, como recuerdo de un acontecimiento importante, es algo muy normal, es algo muy habitual. Cuando se viaja a Israel, pues recuerda que allí hay iglesias que recuerdan muchos de los acontecimientos que destacaron en la vida de Jesús, ¿vale? Cuando vas al lago de Galilea, está arriba el lago de Galilea, ¿puedes bajar esa foto? Eso no se puede bajar, ese mapa es muy moderno, ¿eh? Podría haber un mapa antiguo de Canaán, ¿vale? Entonces, allí junto al mar de Galilea, donde Jesús pasó los 2 primeros años de su vida, su testimonio, pues allí hay la iglesia que recuerda el sermón de las bienaventuranzas, la iglesia que recuerda la multiplicación de los panes, la iglesia que recuerda la pesca milagrosa, la iglesia que recuerda cómo Jesús andó sobre las aguas, la iglesia que recuerda la enseñanza del Nuevo Testamento, del Padre Nuestro. Hay una iglesia donde hay 220 idiomas con el Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro en 220 idiomas. Está el gallego, está el vasco, está el valenciano, está el catalán, está eso que se habla por León,
que hay un idioma allí en León, así un poquito especial también, está también, o sea, en 220. O sea, todo tiene su conmemoración. Cuando vas al Santo Sepulcro, ahí hay su iglesia grande. Hay una iglesia para recordar Getsemaní, donde Jesús oró en el huerto de los olivos. Es decir, que hay conmemoraciones de hechos importantes. En la vida nuestra privada, ¿vale? Cuando hay un acontecimiento importante también buscamos símbolos, ¿sí? ¿Qué hacen los novios cuando se prometen? ¿Qué se regalan? Un anillo de compromiso, ¿sí? Cuando se casan, ¿qué nos regalamos? Unas arras, ¿verdad? Un anillo también, ¿verdad? Son todo testimonios, señales de momentos especiales de la vida, de acontecimientos especiales de la vida, y eso es lo que también hicieron, significa esto de aquí, ¿vale? Muy bien. Vamos a pasar ahora, después de esta historia del Antiguo Testamento en Josué. Hicieron lo que el Señor les mandó, evidentemente, y es interesante que lo que el Señor les dice más adelante, a partir del versículo 19, es la lección que nos da aquí. Dice que el versículo 19, el pueblo subió del Jordán el día 10 del primer mes para ellos, que es el mes entre marzo y abril, y acamparon en el Gilgal, al lado oriental de Jericó, y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las edificó en Gilgal. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Entonces lo explicaréis a vuestros hijos y les diréis, atención, Israel cruzó este Jordán en tierra seca. ¿Por qué? Porque el Señor, de nuevo el Señor es el que interviene, es el que dependemos, el que se hace las maravillas y los milagros. El Señor vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que pasasteis, tal como el Señor vuestro Dios había hecho al Mar Rojo, el cual, el Mar Rojo, secó delante de nosotros hasta que pasamos. Es decir, que aquí esta explicación que los padres que habían salido del Mar Rojo, atención, habían salido de Egipto por el Mar Rojo y habían atravesado también el Jordán, recuerdan dos experiencias. La primera, Dios había separado las aguas del Mar Rojo. En primer lugar, este Mar Rojo que separa Egipto del desierto, Dios había separado esas aguas ya para que el pueblo de Israel, esclavo de Egipto, saliera a desierto del Sinaí y pudiera ser de esclavos a libres. Y hubo un cambio en su vida, de esclavos a libres, de ser un pueblo disperso a tener una unidad como pueblo, de no tener liderazgo a tener un líder a través de Moisés, de no tener la palabra de Dios a recibir la palabra de Dios en el desierto de Sinaí, los 10 mandamientos, y de no tener la presencia de Dios a tener la presencia de Dios mediante el tabernáculo en el desierto. Dice, pues lo mismo que hizo Dios con nosotros en Egipto, que secó las aguas para que pasásemos el Mar Rojo, lo mismo ha hecho con el Jordán, para que pudiéramos pasar del desierto a la tierra prometida, para que pudiéramos vivir el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. A ti, a tu descendencia, le daré esta tierra. Y ahora están viviendo el cumplimiento de la promesa. Y eso es porque el Señor secó entonces el Jordán para que él pudiera pasar. Les libertó de Egipto y ahora les hace entrar en la tierra prometida. Versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. Y estos testimonios, el templo de Jerusalén, el arca, estas piedras, eran un testimonio, por un lado, a las naciones vecinas, a toda la gente que vivía en Jericó, que vivían en Jerusalén, en Belén, que vivían en Hebrón, todas estas personas que vivían ahí, era un testimonio del poder de Dios, de un Dios poderoso que obraba a través de su pueblo y obraba maravillas, como hizo en Egipto también, que Dios hizo maravillas, prodigios, señales. Lo mismo estaba haciendo con el pueblo.
de Israel lo había hecho en el desierto, lo estaba haciendo ahora en la tierra prometida. Está haciendo maravillas, prodigios y señales. Un testimonio del poder de Dios a todas las naciones, pero también para que el pueblo de Dios tema al Señor. Es decir, hacia ese Dios que le cuida de esta manera, que le hace estas maravillas, estos milagros, que les hace entrar en la tierra prometida, que cumple sus promesas, quiere que el pueblo diga, wow, a este Dios tengo que amarlo, a este Dios tengo que reverenciarlo, a este Dios tengo que obedecerlo, a este Dios tengo que seguirlo, a este Dios tengo que proclamarle, a este Dios tengo que adorarlo, a este Dios tengo que servirlo. ¿Me entendés la idea? Eso es para lo que están los testimonios, para que las naciones conozcan el poder de Dios y para que el pueblo de Dios tema a su Dios, amándole, sirviéndole, obedeciéndole, ¿verdad? Exaltándole, proclamándole. Y lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento, ocurre en el Nuevo Testamento. Cuando vino el Señor Jesucristo, porque Dios cumplió otra promesa. Cumplió una promesa no solamente de dar la tierra prometida a Israel. Dios tenía otra promesa hecha a Abraham. De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Una persona. ¿Cuál es la simiente de Abraham? Jesucristo. Jesucristo es la simiente de Abraham, ¿vale? Y en Jesucristo serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, que por medio de Jesucristo Dios iba a traer salvación y traerá salvación para todas las naciones, aquellos que creen en Él, de toda nación, lengua, pueblo, raza, cultura y lengua. Para todos por medio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, y para acabar, hermanos, tenemos que tener en cuenta que no solamente para el pueblo de Israel Dios dejó testimonios y señales, también para nosotros la Iglesia, como pueblo de Dios que hemos creído en el Señor Jesucristo, como cuerpo de Cristo, también tenemos nuestras señales. Hay unas 3 señales. Y la señal que dejó el Señor Jesucristo para recordar su persona, recordar su obra de salvación, para recordar su amor para con todos nosotros, para recordar que solamente Él salva y solamente hay salvación por medio de la fe. ¿Cuál es? Ya lo habéis dicho, ¿eh? Ya lo habéis dicho, ¿eh? Lo habéis dicho bien, ¿eh? Yo lo tapo un poquito, ¿eh? Es esto, ¿vale? El Señor Jesucristo dejó, ¿verdad?, el pan y la copa como símbolos y recuerdos de su persona, de su obra, de que solamente Él salva, de que solamente hay salvación en Él, de que solamente podemos entrar en la tierra prometida espiritual, que es el cielo, ¿vale? El cielo, el reino de Dios, ¿verdad? Las moradas del Padre, la casa celestial, solo se entra por medio de la fe en Jesucristo. Y el pan y la copa son el símbolo, la señal, el testimonio que Jesús ha dejado edificado para recordarnos siempre lo que hemos dicho al principio de esta enseñanza, de que toda nuestra vida cristiana depende de Jesucristo, toda. Desde que salimos de Egipto, el Egipto espiritual en el sentido de éramos pecadores, y lo somos, pero estábamos condenados, estábamos bajo el poder del maligno, estábamos en la esclavitud del pecado, ¿vale? Y Dios nos sacó de Egipto, nos liberó, nos ha dado salvación. Él fue nuestro Salvador. Como también va a ser el que nos va a hacer atravesar el río Jordán espiritual y un día nos va a llevar a la tierra prometida, a la casa del Padre, a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, ¿verdad? A las moradas que Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Si me fuere, os prepararé lugar. Y una vez que lo tenga preparado, ¿qué haré? Volveré otra vez y ¿qué haré? Os tomaré, como Dios tomó al pueblo de Israel, y os llevaré a donde yo estoy.
¿vale? Lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel, hace Jesús con nosotros. Y el testimonio es la mesa del Señor, el pan y la copa. ¿Por qué? Porque en la cruz del Señor Jesucristo es donde acaba una vida y empieza otra vida. En la cruz del Señor Jesucristo es donde mi vida acabó para empezar una nueva vida. Acabó una vida sin Dios, sin esperanza, una vida de esclavitud en el pecado, una vida sin la verdad, una vida alejado de Dios, para que creyendo en la cruz, en el Señor Jesucristo, y gracias a la cruz, pudiera empezar una nueva vida, reconciliado con Dios, perdonado todos mis pecados, adoptado como hijos de Dios, hecho parte del pueblo de Dios y recibiendo la vida eterna y la promesa de la herencia celestial en los cielos. ¿Sí? ¿Ha ocurrido lo mismo en tu vida, querido hermano? ¿Sí? Es la experiencia de todos y cada uno de los creyentes. ¿Verdad que sí? Y el testimonio está aquí. Por eso cada domingo procuramos recordar esta señal, este testimonio, este monumento del Señor Jesucristo para recordar su persona, su obra de salvación hacia nosotros. Y atención, una vida de avance depende de nuestra relación con la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo significa que morimos a nosotros para nacer para Dios. Es como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. El crecimiento y avance en la vida cristiana no se trata que yo cada vez sea más yo, más Manel. Se trata que cada vez Cristo sea más en mí, ¿sí? Y Cristo más en ti. Y por eso dice el libro de Gálatas, el apóstol Pablo 2 veces, yo predico, os enseño hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque el objetivo del avance en la vida cristiana, de poseer la tierra prometida, es de que cada vez haya más Cristo en nosotros, que crezca más Él en nosotros y nosotros en ese crecimiento, como dice la palabra, crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la fe en Dios, en la obediencia a Dios, en el servicio a Dios, ¿verdad que sí? Y en vivir unas vidas que le agraden al Señor. Pues amén, que así sea. Pues gracias Manuel por esta palabra, gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado. Oramos y nos despedimos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por cómo tú te revelas en ella, gracias Señor porque tu palabra está viva, gracias Señor porque es una palabra que es buena para nuestro corazón, que es buena para nuestro ser, para nuestro día a día. No es algo solamente elevado ni para algunos, sino que es para todos. Y es algo cotidiano, es algo que podemos utilizar un lunes, un miércoles y también los domingos. Señor, muchas gracias por tu revelación, gracias porque en ella tú nos vas indicando cómo es la mejor manera en la que podemos vivir, cómo es la manera en que tú diseñaste que viviéramos. Así que, Señor, te pedimos que tú hagas que esta palabra que tú nos has dado en esta mañana se quede en nuestro corazón y podamos ir dándole vueltas durante la semana, podemos ir poniéndola en práctica y recordando todo esto que Manuel nos está explicando, cómo tú pues haces y controlas todo lo que ocurre en nuestra vida y cómo tú nos pides que vayamos recordándolo, que tengamos cosas que nos vayan recordando cómo eres tú el dueño de todo, cómo eres tú el que controla todo lo que ocurre, como el que hace y el que deshace y Señor, pues como tú pediste que hubieran 12 piedras para recordar el paso de Jordán, como Jesús pidió que le recordáramos al partir el pan y el vino, pues que podamos ir recordando en nuestra vida esos momentos especiales en los que tú obras, Señor, en los que vemos tu mano activamente en nuestra vida. Señor, guárdanos con bien en esta semana. Te rogamos por aquellos que no han podido venir por diferentes motivos, por aquellos que están enfermos, Señor, que tú sigas con tu mano con ellos, que tú les des un abrazo, Señor, que ellos sientan tu presencia también, Señor, y Señor, pues que tú nos guardes en esta semana y podamos vernos la semana que viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.